Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Encías en Equilibrio. Hoy me acompañan la doctora Ginette Cruz, Zaquía López y yo, Josbeli Cuello, las tres cursantes de la maestría de periodoncia e implantes dentales. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es el arte del recubrimiento radicular. Algo que aparentemente se aprecia como estético, pero no lo es. Ahora vamos a desglosar esa parte. Encías en Equilibrio, ven a escuchar. Ciencia y salud, todo en un lugar. Con expertos, pasión y rigor. La periodoncia en su máxima expresión. Hola, hola, bienvenidos. Es un placer compartir esta información clave acerca de los recubrimientos radiculares y sus avances en la práctica odontológica. Antes de entrar en detalles sobre las técnicas, ¿podrías explicarnos más o menos en palabras llanas o que los oyentes nos entiendan más claro qué es el recubrimiento radicular y cuáles son los principales objetivos que tiene el mismo? El recubrimiento radicular es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para cubrir las raíces que están expuestas, ya sea por recesión gingival. Eh, Uno de los objetivos, podemos decir, el principal es el estético, pero también tenemos una parte funcional y evitar la sensibilidad junto con que esta recesión siga de manera continua. Interesante, entonces no hablamos solamente de un procedimiento estético, sino que esto le brinda cierta comodidad o cierta estabilidad al paciente, porque cuando hablamos de una recesión gingival, hay tejido del diente que está expuesto, que naturalmente no debería estarlo, por ende está más propenso a que una carie lo afecte y a que esto lleve a la pérdida del diente o a la sensibilidad severa incomodidad que esto le causa al paciente, aparte de ser algo que pueda molestarle del cómo se ve o cómo lo ven los demás. Entonces, doctora, algo que le causa a los pacientes cierta curiosidad y hasta a los mismos odontólogos, si no manejamos esta parte, es todas las exposiciones radiculares o recesiones gingivales pueden ser optar por el tratamiento de un recubrimiento radicular. Claro que no. Tiene sus pautas. En realidad, hay una clasificación que es bastante antigua, que es la de Miller, que dice clase uno y clase 2 no pueden, igual que la de Kairos, clase uno y clase 2, porque esta se refiere que hay pérdida ósea interproximal. Un paciente en esas condiciones no puede hacerse un recubrimiento radicular, tomando en cuenta también que el paciente tiene que tener una buena higiene bucal. Y también su estado de salud tiene que estar en buenas condiciones. Por ejemplo, un paciente con problemas sistémicos, una diabetes controlada, hipertensión controlada y demás. Comprendo. Doctora, sabemos que existen varias técnicas para realizar los recubrimientos radiculares. ¿Podrías decirnos cuáles son las más utilizadas hoy en día y su eficacia según la evidencia científica? Sí, una de las más conocidas o las más practicadas, podemos decir que es el injerto de tejido conectivo sub- subepiteliar. Esta consiste en tomar una porción del paladar y llevar ese tejido y cubrir las raíces expuestas. Doctora, ¿y cuáles otras opciones tenemos además de esta que por lo que entiendo y por lo que manejamos, es un injerto autólogo del paciente? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos si ese tejido conectivo que tenemos en el paladar no está en condiciones o tal vez no es una técnica que le conviene a este paciente? ¿Cuáles son las otras opciones que tenemos para hacer las técnicas de recubrimiento radicular? Podemos decir que hay otras técnicas que son menos invasivas, por ejemplo, como la matriz térmica celular, que esta consiste en un material biológico igual y se coloca así para cubrir la raíz expuesta. Tenemos otras técnicas como la técnica de incisión única, aunque aquí prácticamente es muy parecida a la de injerto de tejido conectivo. Se pueden obtener dos injertos de tejido conectivo de la misma localización. Y también tenemos otra técnica que es muy conocida también, que es la técnica de túnel, yo no sé si es túnel o túnel, No, ¿verdad? Túnel. Túnel, la técnica de túnel que da unos buenos resultados y también es muy estética y claro, funcional. Todas las técnicas que acabamos de mencionar son funcionales,
demostrado científicamente. Suena como un campo que está en constante evolución Así y es. que tenemos varias opciones dependiendo de las condiciones que presente nuestro paciente o de la preferencia del doctor. Así es. Además, hay factores de crecimiento que han demostrado mejorar la cicatrización de los injertos y aumenta la eficacia del recubrimiento radicular. Ujú. Para poner todo en contexto, ¿usted me podría explicar un caso clínico, por favor? Por supuesto, un estudio publicado en el 2007 por Marcos Rocha y Ferrus Cruz describe el caso de un paciente con recesiones múltiples tratadas con la técnica de injerto de tejido conectivo subepitelial. A los 5 años, el paciente mantuvo un recubrimiento estable y sin signos de recesiones recurrentes. Esto confirma la eficacia y las técnicas a largo plazo. Definitivamente, contar con esta evidencia científica y clínica robusta es clave para la toma de decisiones a la hora de nosotros realizar este tipo de procedimientos, porque si ya vemos que se ha probado y se ha demostrado que tienen éxito, pues ¿por qué nosotras no implementarlas en nuestra práctica clínica? Doctora, y estamos hablando de los tratamientos, pero ¿qué causa la recesión gingival? Aparte de, obviamente, cuando tenemos un paciente que ya hemos tratado periodontalmente, que es una de las consecuencias que puede traer consigo el tratamiento periodontal, que es el recogimiento o la disminución de esa inflamación, lleva a que esa encía se retraiga. Pero ¿qué otros factores influyen en esas recesiones de esos pacientes? Que sobre todo solemos verla en el sector anteroinferior de los pacientes o anterosuperior, más en el sector anterior. O sea, que le molesten estéticamente al paciente o le causen esa sensibilidad. Bueno, tenemos varios factores porque en realidad incluso hay pacientes que no son periodontales y tienen recesiones gingivales porque tienen una mala oclusión, por ejemplo. También la podemos encontrar esos pacientes que se cepillan con un cepillo o tienen un cepillado muy fuerte, también la puede provocar. Y también en algunos casos, como ya me he mencionado en otro momento, la ortodoncia, el tratamiento ortodóntico puede provocar recesiones gingivales. Ojo pacientes para estas ortodoncias colocadas por profesionales que no están calificados para lo mismo, para la misma, porque además de la pérdida de las piezas, pues podemos tener una exposición que afecta directamente a la estética del paciente, a cómo tú te ves y cómo te ven. Y no es que no se puedan dar, porque en realidad vamos a decir que es un resultado de la misma ortodoncia, pero si se trabaja en integridad, ya el periodoncista junto con el ortodoncista vamos a saber cómo solucionarlo. Y con la capacidad, porque esos Exactamente, movimientos tienen una lógica detrás. No por ser odontólogo sabemos colocar brackets, o sea, no por ser odontólogo sabemos colocar una ortodoncia, o sea, sabemos la base, exactamente. más o menos la base manejamos, pero no la ciencia cierta detrás de esos movimientos que se realizan. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le daría a nuestros oyentes? Bueno, entiendo que el recubrimiento radicular es un procedimiento confiable, es una solución, claro, para el paciente que califique de mejorar su estética, de mejorar su sonrisa, de mejorar su funcionalidad La y por comodidad. supuesto también de evitar o disminuir o eliminar la sensibilidad. Y las recuerden bien, la pérdida de estas piezas al tejido estar expuesto es más propenso a una caries radicular, la cual es no restaurable. Así es. Muchas gracias, doctora Ginette, y gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Encías en Equilibrio, el arte del recubrimiento radicular. Hasta la próxima. Bye.